Saludarles, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Un Café Con. Hoy día estamos con el Core por Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández. Y Juan Fernández, nuestro amigo Doctor Burgos. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Claudio. Un agrado estar acá en el programa. En el programa, digamos, y comunicándonos con la teleaudiencia. Claro que sí. Bueno, hoy día tenemos que hablar varias cosas y queremos entrar de inmediato en materia. Vamos a hablar. Usted dentro del Consejo Regional está a cargo de una comisión y esta comisión es la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué nos puede contar respecto a las últimas noticias que se ha tenido de esta comisión, doctor? Bueno, la verdad es que esta comisión es relativamente nueva, digamos. Yo diría que tiene cerca de unos 6 años de funcionamiento. Antes estaba inmersa en otras comisiones, pero tiene una importancia bastante fundamental, digamos, todos los temas de medio ambiente que actualmente son tan preocupantes para la ciudadanía en general y en el mundo entero. Sabemos que, para qué decir, digamos, el cambio climático que nos está complicando al mundo entero y especialmente Chile, porque tiene una diversidad geográfica importante y meteorológica también importante, y climática. Y por lo tanto ese proceso, digamos, el cambio climático está significando para Chile, digamos, tener que preocuparse mucho de tener que tener todas las medidas de adaptación a estas situaciones nuevas. Lluvias copiosas en cortos días, ya sabemos en el norte lo que ha producido. Sí, claro. Por ejemplo, extensiones de sequía también, que implicarán, por ejemplo, cambios en los temas epidemiológicos respecto a las enfermedades, que pueden acercarse muchas enfermedades que no conocíamos antes, a través del norte, por ejemplo, en zonas enfermedades más tropicales que no conocemos. También desde el punto de vista agroalimentario, muchas desertificaciones de ciertos lugares que implicarán también alteraciones, primero en la flora-fauna y que van a significar también capacidades disminuidas respecto a la producción de alimentos. Sabemos que en la quinta región, Valparaíso, digamos, pretende ser una potencia agroalimentaria. Es decir, hay una serie de consideraciones que el medio ambiente tiene que estar revisando continuamente. Habían bastantes proyectos que se han realizado respecto a poner recursos en ciertos elementos, como por ejemplo son aquellos lugares que identificamos como de alto valor de preservación. Yeah. Y hay 2 etapas en el cual la Comisión de Medio Ambiente, a través del Consejo Regional en pleno, ha buscado financiar estudios que permitan, digamos, a las Seremi de Medio Ambiente y al Ministerio tener más acopio de información respecto a ciertas situaciones o lugares que es importante preservar. Ese es un tema bastante importante que ha sido trabajado en los últimos años. Y otro tema también interesante, pero que por la vorágine, digamos, de lo que ha significado nuevas obligaciones respecto a lo que tenemos que revisar nosotros, es, por ejemplo, el trabajo de los pasivos ambientales. Yeah. Porque todos sabemos que esta región, a pesar de ser también agroalimentaria, tiene un gran componente minero. Sí, claro. No en la zona norte, pero sin embargo tiene componente minero en la zona norte de la región. Y en esa zona, desgraciadamente, antes que estuviera la ley de medio ambiente, muchas de las faenas mineras extractivas se hicieron sin traer aparejados los métodos de mitigación o los métodos de remediación, digamos, de los pasivos ambientales que se iban provocando. Por ejemplo, ciertas sustancias o ciertos elementos químicos que eran importantes de poder preservar porque pudieran ser muchas veces atentatorios a la vida humana. Y hay bastantes pasivos ambientales que están catastrados. Yeah. Y que ahí es necesario también empezar a revisar porque algunos de ellos están cerca de comunidades. Claro, porque todos hablamos de la minería, pero desgraciadamente eso genera insumos, digamos, de desecho. ¿Y dónde van a parar esos desechos? Claro. Ahora con la nueva ley de medio ambiente para las obras nuevas, digamos, mineras, van a aparejar siempre de planes de manejo. Pero eso no ocurría con muchas obras mineras que fueron abandonadas en el tiempo, que fueron extractivas, digamos, hace 20, 30, 40 años atrás, pero que en esta ley no era vigente. Y por lo tanto sus pasivos quedaron y será el Estado quien tendrá que finalmente preocuparse de ir catastrando esos lugares e ir haciendo las mitigaciones necesarias, sobre todo cuando muchas de esas pasivos pueden estar cerca de comunidades y por lo tanto ser atentatorios, digamos, a la vida, a la calidad de vida de las personas. Claro que sí. Bueno, pero ¿dónde ha estado el trabajo, digamos, que se ha acrecentado respecto a la Comisión de Medio Ambiente?
de que hasta hace un año y medio atrás había un desconocimiento, digamos, al interior del gobierno regional, en el sentido de que algunos de los proyectos que se presentan para evaluación en el sistema de evaluación ambiental, también entre las preguntas o quienes tienen que responder respecto a la categorizar, digamos, cuáles pueden ser las observaciones, los riesgos, las mitigaciones que tienen que realizarse, están los servicios. Pero además de los servicios, están también el gobierno regional. Y el gobierno regional habitualmente respondía a través de un documento que emitía el intendente, y ese documento no era consultado al Consejo Regional. Entonces eso fue corregido porque legalmente sí tenía que ser consultado a la Comisión de Medio Ambiente, al Consejo Regional y en este caso específico a la Comisión de Medio Ambiente, para que esa respuesta o esa, digamos, análisis fuera definido después en votación en el plenario. Somos 28 consejeros los que representamos a las 38 comunas, ¿cierto?, de la quinta región, las 7 provincias. Y eso empezó a realizarse hace un año y medio. Eso implica entonces que todos los proyectos que se van presentando tienen que ser evaluados también en una primera instancia por esta Comisión de Medio Ambiente. Y en este caso, por ejemplo, este año ha sido muy relevante y bastante a lo mejor conocido por los medios, la situación que se nos presentó cuando tuvimos que revisar el proyecto de la inmobiliaria Las Salinas respecto a los terrenos de las antiguas petroleras. No sé si tú conoces, me imagino que sabrás que en toda esa zona frente a la playa de los Marineros, ¿cierto? Antes de llegar a Las Salinas, ¿cierto? Pasando 15 Norte, donde están los Moltan, todo eso, ¿cierto? Antes estuvo ahí estuvo el regimiento Coraceros, pero un poco más allá estuvieron las petroleras durante más de 70 años. Y esas petroleras, además, incluso hubo una empresa que trabajaba, digamos, ciertos pesticidas. Entonces, insecticidas y pesticidas. Entonces, esa situación durante tantos años produjo, por supuesto, que flujo de hidrocarburos y de otros metales pesados que significativamente hacen que esos terrenos tengan que ser remediados, que tengan que ser tratados para poder darle un uso como pretenden los dueños, la empresa, un uso inmobiliario. Una, por los riesgos que pueda acarrear para la gente que eventualmente a futuro pueda vivir ahí, por un lado, y por otro lado, qué se hace con los materiales o qué se hace con los procesos de remediación y de descontaminación. En ese sentido, entonces, cuando nosotros tuvimos que verificar esta situación hace un mes y medio atrás, la respuesta a los servicios no estaba todavía lista. O sea, no sabíamos qué opinaba la Seremi de Medio Ambiente, no sabíamos todavía qué opinaba la Seremi, por ejemplo, de Salud, y otros servicios, ¿cierto?, como agricultura, etcétera. Entonces nosotros tuvimos que evaluar con los antecedentes que teníamos a la vista, con una presentación que había hecho la empresa, leyendo los proyectos que habían presentado, y porque también el Servicio de Evaluación Ambiental estaba en proceso recién. Entonces, ahí en esa reunión de medio ambiente, la verdad es que al analizar los documentos, nosotros teníamos que dar una respuesta a lo que nos proponía el intendente respecto a dar el sí o no, aunque lo que nosotros respondemos es uno de las opiniones vertidas. No es que esa signifique que si decimos sí o no, el proyecto se va a conocer, es una de las opiniones. Pero en eso que nos compete a nosotros, por supuesto que nos asiste la legitimidad de la elección popular, porque nosotros hemos salido por voto popular, y por lo tanto tenemos una connotación por un lado política de responder, y por otro lado de tratar de revisar los elementos técnicos que puedan avalar, fundamental, cuál va a ser nuestra respuesta. Pues bien, en este caso concreto, la propuesta de respuesta que nos presentó el intendente en esa ocasión era de conformidad. Porque normalmente el intendente o su equipo, digamos, técnico, se aboca a dos situaciones que igual la ley, digamos, ahí no es tan categórica ni clara. Respecto a si el proyecto en cuestión, el conocimiento, contradice o no contradice lo que es la estrategia de desarrollo regional, o se altera o no lo que son las normativas del ordenamiento territorial. Pero en esa circunstancia, aún así, si uno las lleva a la competición máxima, es decir, a tratar de revisar con mayor meticulosidad, con mayor, digamos, cuidado, con mayor enfoque, la verdad es que llegamos a la conclusión de que lo que nos proponía el intendente de responder que era conformidad, nosotros consideramos, y en esta situación fue bastante peleado inicialmente en la comisión, porque finalmente los que estábamos después de toda una discusión ardua, quedábamos 5 consejeros que votamos 3-2, digamos, porque no darle la conformidad que nos estaba proponiendo el intendente. Finalmente eso produjo, claro,
una situación bastante crítica en ese momento, hace un mes y medio atrás, la prensa también lo sacó bastante, que el CORE rechazaba en la Comisión de Medio Ambiente, que posteriormente llevada al plenario, porque el plenario somos los 28, los que finalmente sí, claro, hay que refrendar o no lo que las comisiones establecen o aprueban o rechazan. Aprueban o rechazan o, digamos, proponen, digamos, claro, a ese plenario para decir sí o no. Y la verdad es que en ese plenario, donde habían presentes 26, 2 no estaban por enfermedad, de los 26 hubo 24 votos en contra, o sea que respondieron a los antecedentes que entregamos como Comisión de Medio Ambiente, y 2 personas que siguieron aprobando digamos, la situación tal como estaba. La verdad es que después, con el tiempo, ha ocurrido que hace 2 o 3 semanas atrás respondieron los servicios, el medio ambiente, recibieron los servicios, digamos, la Seremia de Medio Ambiente y la Seremia de Salud, y la verdad es que hicieron una serie de consideraciones, una serie de observaciones que de alguna manera estaban respaldando lo que nosotros ya habíamos votado en ese momento, y finalmente, lo que ya vino a refrendar y a darle contundencia a lo que nosotros habíamos definido, fue que el servicio de la zona ambiental, siento que es un elemento técnico, 100% técnico, que responde a la institucionalidad creada por la nueva ley de medio ambiente, ISO 9300, confirmó que los antecedentes no eran suficientes y por lo tanto retiró de evaluación el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, ahí la empresa tendrá por un lado que apelar, digamos, puede apelarlo judicialmente, claro, o eventualmente, siempre, que es lo que nosotros creemos, que tiene que reformular el proyecto. Porque además no era solamente el tema de Viña y La Salina. El tema era que estos materiales contaminados, pero con los tratamientos que ellos estaban estableciendo que iban a realizar, la verdad es que igual habían dudas metodológicas respecto a la eficiencia que pudieran tener esos procesos, por un lado. Y por otro lado, lo que se nos planteaba, más dudas todavía, era que involucraba a otras comunas que no estaban evaluadas. Por ejemplo, parte de estos materiales, digamos, iban a ser transportados durante varios años en camiones diarios, un proceso largo claro, son 17,8 hectáreas y se supone que el material a extraer son por lo menos 5 metros por 17,8 hectáreas. Se habla de un volumen total de 800.000 metros cúbicos, de los cuales ellos hablan de que hay unos 40.000 que serán los más conflictivos. Pero esto se va a trasladar por camión. Por camiones diarios, que hay un tema vial, hay un claro, tema de desplazamiento. Inicialmente la información que teníamos era que fundamentalmente era el vertedero La Hormiga, que es en San Felipe, y por supuesto que de hecho hasta la Comisión de Medio Ambiente yo accedí a realizar una reunión in situ, hicimos una reunión de medio ambiente en San Felipe, porque por supuesto la comunidad que es netamente, digamos, en su situación económica y punto de vista agrícola, por supuesto que era un riesgo enorme, digamos, por ejemplo, claro, ¿cierto?, si es que no se resguardaban todas las situaciones de daño eventual medioambiental. Claro. Pero además se agregó que otro vertedero escogido para ello era San Pedro en Quillota. Y el otro, donde compete, digamos, aunque somos consejeros por toda la región, pero eso sí, como decías, por Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández, el otro vertedero escogido era Los Moñes, en Valparaíso, y donde una de las vías para poder desplazar todo este material era, por ejemplo, a través de la placilla, ¿cierto?, Camino a la Pólvora, entonces produciendo una situación donde se ampliaba las potencialidades de riesgo de daño medioambiental a otras comunas. Claro, sí. Y eso, digamos, necesita estudios, convencimiento total y al mismo tiempo información de la población, porque la población de Valparaíso no sabía que esos materiales, uno de los lugares escogidos era Los Molles. Los Molles, además, que tiene otras situaciones especiales que harían que no estaría, creo yo, certificado como para poder recibir este tipo de materiales, porque también hay ciertas dudas respecto a la estructuralidad de tipo geológica que tiene. ¿Me entienden? Porque han habido derrumbe, una serie de situaciones. En resumen, este proyecto requiere ser reformulado. Y de alguna manera la Comisión de Medio Ambiente dio el vamos cuando inicialmente lo rechazó. Los servicios, digamos, después hicieron una serie de observaciones que yo creo que son bastante significativas y bastante, digamos, importantes y difíciles de resolver para la empresa, salvo, digamos, que pongan el esfuerzo mayor, recursos, etcétera, para poder asegurar, digamos, que estas situaciones puedan ser salvadas con legitimidad para todas las partes, ¿cierto?, sobre todo para la ciudadanía. Y finalmente, porque estos lugares que se hayan escogido para trasladar las arenas tampoco están certificados para recibir ese tipo de materiales. O sea, es un tema, de alguna manera ahí se viene a comprobar que por lo menos la Comisión de Medio Ambiente tiene una cierta importancia, aunque tal vez la ley la dejó con pocas competencias, pero en lo que nosotros por lo menos tenemos como atribuciones, tratamos de aplicarla entendiendo que somos representantes legítimos de la ciudadanía. Pero es un tema absolutamente mayor y que toca transversalmente
a toda la quinta región, en el sentido de que estamos hablando del transporte a diferentes vertederos de la región, donde van a ver se podrían ver afectados legítimamente, no solamente el tema de depositar estos desechos, sino que el transporte de estos desechos ya también podría generar caos vial, problemas, digamos, con los caminos, con las carreteras, atochamientos, etcétera. O sea, hay todo hay una serie de circunstancias que, lógicamente, yo creo que tú las estás entendiendo perfectamente, y yo creo que por lo menos los televidentes podrán también entender por qué, de alguna manera, nosotros respondimos, por un lado, entendiendo que representamos a la comunidad, y en este caso, digamos, por los lugares involucrados. Sí, porque claro, cualquiera también podría haber preguntado, entendiendo que los desarrollos siempre uno es propicio a que se hagan, digamos, sí, cuando alguien dice que queremos desarrollar algo, en general es bueno, pero tiene que tener las consideraciones y las mitigaciones de tipo medioambientales que sean suficientes, tranquilizadoras y que no dañen a la ciudadanía. Y eventualmente, además, que la comuna de Viña del Mar, con todo respeto, que es una hermosa comuna, pero que también requiere que, si hay otras comunas que van a ser involucradas, esas comunidades tengan la absoluta seguridad de que eso va a ser sin desmedro de sus condiciones medioambientales y condiciones de calidad de vida a sus ciudadanos. Exactamente. Bueno, pasemos a otro tema, que es un tema que también yo creo que va a llegar muy bien y va a ser muy bien recibido por las personas. Sabemos que son 700 catres clínicos hoy día que se están repartiendo a nivel regional, precisamente a los lugares, a los recintos que más lo requieren. Claro, un poquito de eso. Lo que pasa, nació esa inquietud, digamos, dentro del seno del Consejo Regional, porque la verdad es que todos sabemos que no es inherente solamente a la tercera edad, pero sabemos que es mucho más posible en la tercera edad, y sabemos que la quinta región, hay datos duros, digamos, que tiene el mayor porcentaje de tercera edad del Chile. Sí, claro. O sea, la gente, digamos, mayor está en Chile, está en Valparaíso como región, me refiero. Y porque, lógicamente, en la zona central, digamos, la calidad de vida es mejor, porque el clima es más benigno, porque hay ciertas condiciones, digamos, de acceso a distintos servicios, salud, por ejemplo, en la tercera edad, que es muy importante tener acceso rápido o más facilitado, digamos. Entonces, mucha gente que probablemente trabajó en la zona norte sea más fuerte esto. Y una vez que jubila, una vez que ya terminó su etapa laboral, digamos, en esa zona, muchos tratan de venirse a la zona central, porque eran originarios de la zona central o sino porque simplemente por las condiciones, digamos, por el clima y por el acceso, digamos, a otros servicios, sí, ¿cierto? Claro. Que en la tercera edad se hacen más imprescindibles, como la salud, por ejemplo. O en la zona sur también ocurre lo mismo. Entonces eso hace que la cantidad de personas de tercera edad en la quinta región sea mucho más alta que el resto del país. Eso hace entonces que es mucho más probable, ¿cierto? No haga una cosa 100% amarrada con la otra, que haya más pacientes postrados. Claro. Y todos sabemos que la postración, es decir, cuando hay un paciente que requiere, es dependiente, si no 100%, en un gran porcentaje de su entorno familiar o su entorno social, lógicamente eso produce dificultades de todo tipo al entorno familiar, dificultades de tiempo, dificultades de recursos, porque muchas veces esto implica, digamos, tener que, a pesar de que tengan la atención de los servicios de salud, ¿cierto? Y se entreguen a lo mejor los fundamentos de lo que requiere ese paciente, muchas veces, de todas maneras, tienen que incorporarse otros recursos que tiene que gastar el entorno familiar y social. Y uno de ellos es, por ejemplo, la comodidad, para poder que este paciente esté mucho más cómodo, para que este paciente también pueda ser atendido por su entorno familiar, claro, o cercano, en muchas mejores condiciones. Por supuesto que era la necesidad de contar con más catres clínicos, que a veces los hospitales cuentan con algunas disposiciones, pero muy limitado, claro. Así que en eso se hizo entonces, como Consejo Regional, un trabajo de todo, hubo un acuerdo de los 28 consejeros respecto a la importancia que tenía poder hacer este esfuerzo y comprar esta cantidad de catres clínicos para ser repartidos. Sabemos que son insuficientes, porque no creemos que con eso se vaya a resolver el problema, claro, pero nosotros como Consejo Regional somos complementarios a las labores que hacen los niveles sectoriales, porque para ponerlo en letra grande, para explicarlo, hay que decir que el presupuesto que tiene el Consejo Regional, el presupuesto total anual, son cerca de 74.000 millones de pesos. Es menos que otras regiones que a veces tienen menos. Hay todo un tema todavía que trabajar, porque, por ejemplo, es menos que la región del Biobío, ¿ya? Y ahí, claro, deberíamos estar más parecidos. Sí, algo pasa ahí, que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que los recursos, y por supuesto que la región metropolitana, por volumen de personas, etcétera. Pero este presupuesto
de alguna manera da cuenta de aproximadamente el 12% de lo que se invierte en la región. Es decir, el otro 86-88% es invertido desde el punto de vista sectorial, o sea, los ministerios de salud, de vivienda, del área que sea educación, por ejemplo. Entonces nosotros colaboramos muchas veces con construir un consultorio, por ejemplo el consultorio de Rodelillo, pero nosotros complementariamente. Entonces, si ese consultorio cuesta aproximadamente 3.500 millones, lo más probable es que a través de los convenios de programación el Consejo Regional ponga una cantidad, pongamos 1.500 millones y los otros 2.000 los pone el Ministerio de Salud. Somos complementarios. Claro. Cuando hablamos de hospitales, por el volumen de recursos que significa, ahí casi no actuamos en la infraestructura, porque serían volúmenes que escapan, digamos, a lo que nosotros podríamos hacer. Pero sí, a los hospitales muchas veces entregamos equipamientos específicos para complementar lo que hace cada uno de los sectores. Salud, por ejemplo, educación. Así que en ese sentido es el esfuerzo que hicimos con esto de los catres clínicos, que sabemos que no soluciona todo el problema, pero de alguna manera mitiga de forma importante la dificultad que significa para las familias tener un paciente postrado, que es una dificultad de todo punto de vista, una carga emocional, una carga de esfuerzo, una carga de tiempo, una carga económica, un desgaste económico, claro. Y por lo tanto dar estas mayores facilidades para poder atender mejor a quienes, digamos, requieren esta ayuda. Yo creo que una satisfacción por lo menos para el Consejo Regional de poder haber hecho este esfuerzo importante, y yo creo que da buen pie para el futuro poder seguir haciendo otras acciones parecidas. Doctor, antes que nos vamos, queremos hablar de dos temas, porque además sabemos que, aparte de ser core, usted, bueno, efectivamente es doctor, pero además trabaja en el Hospital Van Buren. Así es. Entonces, queremos conversar de dos temas importantes, la unidad de emergencia y el tema de las vacunaciones, que estamos todos con el tema de las vacunaciones. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, todavía, digamos, no se ha cerrado la etapa, digamos, de vacunación de la influenza, y esa es una recomendación que es importante hacer, porque también de repente, desgraciadamente, hay voces que hablan en contra de las vacunas. Mucha gente dice el timerosal, digamos, respecto al autismo en los niños. Lo que dicen es que cuando uno, digamos, se vacuna, al par de días después les viene una gripe fuerte. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso puede ocurrir en algunos casos, pudiera ocurrir, pero categóricamente va a ser mucho de menor impacto que si a esa persona, sobre todo si tiene una enfermedad crónica, sobre todo si trabaja en salud. En el caso mío, yo me vacuno todos los años, porque por trabajar en salud está mucho más expuesto uno. Pero si algún paciente tiene una enfermedad crónica, si un paciente, por ejemplo, es diabético, si el paciente, por ejemplo, es asmático, si tiene una bronquitis crónica, si tiene una cardiopatía, etcétera, o si está en la edad, digamos, más vulnerable, más pequeñito, lógicamente tiene que vacunarse esa persona, o si está, digamos, sobre los 60 años, debe vacunarse. ¿Por qué? Porque con eso va a inmunizarse respecto a la posibilidad de tener una influenza, que dado el cuadro tal cual, no como la vacuna, sino que tal cual, significa, primero, es muy serio, es muy grave, es muy duro, digamos, de presentar. La persona va a estar netamente fuera de actividad por lo menos 6-7 días, y eventualmente puede tener complicaciones serias, graves, que incluso pueden llevar a la muerte. Es decir, la vacunación tiene una importancia capital, sobre todo en las personas que tienen enfermedades crónicas, en las personas de la tercera edad y las edades más pequeñitas, más vulnerables, porque hay riesgos importantes para la salud de las personas, y también hay riesgos importantes para la posibilidad, en algunos casos, digamos, de llegar a fallecer producto de esta que parte por una influenza y después se va complicando. Así es que el año pasado ya hubo problemas, porque en el fondo, piensa usted que la cobertura logró solamente el 53%. O sea, bastante bajo. Realidad, sí. Entonces este año, digamos, esperamos que pueda subir, y yo creo que en eso hay que hacer la recomendación, todavía es posible, para las personas de tercera edad o los que tienen enfermedades crónicas, que ojalá se vacunen, porque es por lo menos una garantía de que van a tener muchas mejores posibilidades de no enfermar significativamente si es que llegan a contagiarse del virus de la influenza. Y lo otro, me preguntabas de la unidad de emergencia. Bueno, siempre hay un tema. Todas las unidades de emergencia en general en el mundo tienen sobresaturación, porque la verdad es que cuesta mucho que los pacientes, y hay diversos motivos, y muchos que son justificados, porque normalmente uno atiende a los pacientes en la unidad de emergencia y tiende a decir que por qué no se atienden en los establecimientos de atención primaria. En los consultorios. En los consultorios. Claro. Y muchas veces no se realiza eso porque la verdad es
que también la espera ahí es importante. Entonces el paciente siente los síntomas hoy, mañana, y está 2 días con síntomas, ¿cierto? Y dice, claro, si voy al consultorio mañana probablemente me difieran una consulta para unos días más y necesita resolver, conocer, saber qué es lo que tiene o por lo menos estar más tranquilo de que no tiene algo grave ese mismo día. Claro. Y por lo tanto acude a los servicios de urgencia. Otra alternativa importante es muchas veces contarlo con los SAPU. Pero la verdad es que Valparaíso, que tiene entre, bueno, ahí nadie se pone de acuerdo, 38 o 42 cerros, Sí. y algunos más, cuenta con 5 sapos. Entonces también es insuficiente. Claro. Un elemento importante sí ha sido la inauguración, digamos, y el trabajo que está realizando ya hace varios meses atrás, el SAC, el Servicio Avanzado de Alta Resolución, que está ahí en Colón, ¿cierto?, con Rodríguez, que sí ha subsanado una parte, digamos, del impacto fuerte que tiene la unidad de emergencia, pero sin embargo sigue estando saturada la unidad de emergencia, y uno de los elementos que nosotros teníamos bastante confianza como CORE, de que podía haber mitigado bastante esta situación, desgraciadamente ha tenido diversas dificultades de implementación, que son los recursos que pusimos para las 40 camas. Las 40 camas que están pendientes todavía de realizarse, quedaron los trabajos a medio camino y esperamos ahora que se pueda allanar el camino para que eso finalmente pueda ser una realidad, porque eso implicaría tener 40 camas de una complejidad de unidad médica de agudos, digamos, porque el hospital funciona de la siguiente manera: la urgencia tiene 18 camas de observación, 18 camillas, Claro, sí. muchas veces saturadas y muchas veces en vez de haber 18 hay 50 pacientes. Sí, sí. Hay una unidad médica de agudos, ¿sí?, de los pacientes cuando recién llegan en urgencia, que no requieren probablemente una UCI, pero sí requieren una vigilancia más estrecha, unas 24 o 48 horas, que es la unidad médica de agudos, de las cuales hay 14 camas, y la idea entonces era agregar estas 40 de esa misma tenor y calidad de unidad médica de agudos que permitieran entonces responder de mejor manera a todos los pacientes que se hospitalizan, porque ese es el gran cuello de botella, los pacientes hospitalizados. Muchas veces los gestores antes, en algún momento, se planteaba que se han aumentado las consultas ahora respecto a lo que era 15, 20 años atrás. Probablemente el número de consultas no ha variado tanto, pero la complejidad de las consultas es la que ha variado. Es decir, ¿y por qué? Porque lo que es un avance también para el país también es un tema a resolver. La expectativa de vida de los chilenos ha aumentado mucho. Sí, claro. Y por lo tanto las personas de tercera edad han aumentado, sabemos, en el país, y están siendo significativamente una parte muy importante, y esas personas están más expuestas a enfermar, y al enfermar están más expuestas a enfermar de cosas complejas, no cosas tan simples, como en el pasado cuando yo estudiaba medicina, Sí. y que estar en urgencia no tenía tanta dificultad, y ahora sí, porque hay muchos pacientes de más edad que tienen enfermedades múltiples, ¿cierto?, que son pacientes crónicos, y que entonces requieren mucha mayor meticulosidad cuando uno tiene que examinarlo, revisarlo, exámenes, etcétera, y eso es lo que hace en parte importante, digamos, saturar las unidades de emergencia en general. Doctor, cortito, que nos quedan 30 segundos, pero hablar del voluntariado del Hospital Carlos Van Buren, en realidad hay tantas organizaciones que están trabajando todos los días, personas que no piden nada a cambio, pero que sin embargo ayudan a los hospitalizados a dar información, a poder entregar cosas. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo, por supuesto, que hay que siempre destacarlas, y de alguna manera yo estuve presente, digamos, este año, como todos los años, que son el 20 de abril, celebran, digamos, el Día del Voluntariado en el Hospital Van Buren. Y bueno, como esta parte tengo que decir que cuando yo fui director entre el 2002 al 2005 del Hospital Van Buren, me tocó a mí, en conjunto con la persona que estaba de Relaciones Públicas en ese tiempo, ocurrírsenos la idea de por qué de todas las organizaciones, en este momento son 14 organizaciones de voluntariado, hacer una organización sin que perdieran su identidad propia. Claro. Una organización y que tuvieran un día en el hospital de reconocimiento de la labor altruista que hacen, una labor, digamos, donde ellos no perciben, Sí, totalmente no perciben, digamos, ningún pago por lo que hacen, y sin embargo es ese deseo de tener una mejor sociedad, y por lo tanto miran en el prójimo a quien se debe ayudar, sobre todo el prójimo que está en desgracia, que está en problemas. Así que por supuesto que un gran saludo les entregamos ese día al voluntariado. Son más de 200, digamos, voluntarias del Hospital Van Buren, de los distintos colores, ¿cierto? Damas de amarillo, damas de blanco, de azul, etcétera. Y por supuesto hicimos un esfuerzo importante en poder reconocerlas. El día 20 de abril es cuando se está instituido en el Hospital Van Buren el Día del Voluntariado,
y por tanto en esa oportunidad las saludamos y ahora nunca está de más seguir saludándolas por el esfuerzo que ponen y que son un ejemplo para la sociedad de hacer cosas, digamos, sin esperar retribución. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir, pero no nos queda nada de segundo. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias, y esperemos vernos nuevamente. Así es, pues, ojalá. Muchas gracias. Y ustedes seguimos con otro Café Com. Que lo pasen muy bien. Chau, chau.